Hola, ¿qué tal? Como continuación del video anteriormente ya publicado que desarrollaba el tema de dimensionamiento para un molino de barras mediante los factores correctores de Bond, en esta ocasión y como parte número 2 desarrollamos el siguiente tema referido al dimensionamiento pero para un molino de bolas con factores correctores de Bond. En este caso vamos a desarrollar los siguientes puntos que se pueden llegar a ver justamente. Punto número 1, factores correctores de Bond. En este caso vamos a ver justamente la diferencia entre un molino de barras y un molino de bolas relacionado con los factores correctores de Bond. Vamos a ver justamente que algunos factores que tenemos en un molino de bolas no lo tenemos en un molino de barras. Luego tenemos el punto número 2, simulador de VBA. En este caso vamos a ver justamente el simulador que se ha desarrollado justamente para dimensionar un molino de bolas y un molino de barras, pero en sí que ya lo vimos justamente en el video anterior. Luego tenemos como punto número 3 el libro negro de la metalurgia. En este caso también en el video anterior ya lo desarrollamos, vimos justamente su contenido, pero la diferencia viene a ser que ahora desarrollamos justamente esos cálculos o esa parte teórica también, pero para un molino de bolas. En el video anterior fue para un molino de barras. ¿Ok? Luego tenemos como punto número 4 ejercicio práctico a desarrollar. En este caso vamos a ver justamente un pequeño dimensionamiento para un molino de bolas. ¿Ok? En esta parte inferior se puede llegar a visualizar justamente una previsualización del simulador que te dimensiona justamente un molino de bolas. Acá tenemos justamente el libro negro de la metalurgia, que lo vamos a ver más adelante. Dimensionamiento y optimización de plantas concentradoras mediante técnicas de modelación matemática. ¿Ok? Y también vamos a tocar una pequeña parte teórica en cuanto a molienda. En este caso, molienda convencional, molino de bolas. Vamos a ver algunas características operacionales de esta y una pequeña comparación con un molino de barras. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante en la parte teórica. Y hasta este momento podemos llegar a ver justamente el material que vamos a desarrollar de dimensionamiento y optimización de plantas concentradoras, como ya se dijo. También lo siguiente, en este caso tenemos dimensionamiento de molino de bolas, tenemos una parte teórica acerca de los factores correctores de Bond, que viene a ser el Word Index base, que es el Word Index corregido, cómo lo determinamos, cómo dimensionamos justamente el molino de bolas y demás. Luego tenemos justamente en este punto la expresión mediante la cual nosotros determinamos justamente el diámetro del molino. Luego, mediante la relación LD como data de ingreso, determinamos su longitud. Pero consideremos justamente que requerimos corregir un factor relacionado al diámetro del molino, ¿ok? Y eso lo vamos a ver justamente con mayor detalle más adelante. Perfecto. En este caso, primeramente vamos a ver la parte teórica, como se dijo. Vamos a hablar un poco de molienda convencional bolas y un barras. Bueno, tenemos lo siguiente para este caso. Dimensionamiento de un molino de bolas mediante factores correctores de Bond. Acá tenemos imágenes referenciales justamente y vamos a hablar de las características operacionales que tenemos justamente en este punto. Primeramente tenemos molienda secundaria. Bueno, si vieron el video anterior, hablamos justamente de molienda de barras, y en molienda de barras tuvimos justamente como primera característica operacional molienda primaria, porque se dijo de que en circuitos convencionales de combinación en planta, hablamos de chancado primario, secundario y o terciario. Luego tenemos molienda de barras, que viene a ser molienda primaria. Complementando tenemos molienda de bolas, que es molienda secundaria. ¿Ok? Se complementa justamente estos circuitos de combinación debido a que normalmente con ese complemento generamos un tamaño de transferencia compatible con flotación para que en flotación las recuperaciones sean las óptimas. Luego tenemos como punto número 2 relación de LD. En este caso, esta viene a ser la relación de longitud y diámetro, viene a ser el radioaspecto justamente que tiene el molino de bolas. Y normalmente el simulador que hemos desarrollado básicamente requiere esa data de ingreso, para que inicialmente determines el diámetro y luego determines por esta relación LD la longitud del molino. Luego tenemos el llenado de carga en este punto.
Este llenado de carga alude justamente al JC, que clásicamente es un nivel de llenado de carga, y también al JB, que es el nivel de llenado de bolas. Y en este punto lo que nosotros tenemos justamente dentro de un molino de bolas, vemos justamente la siguiente imagen y consideremos únicamente esta carga, ¿ok? Que es la carga que tenemos justamente dentro del molino, que difiere justamente a un molino de barras. En el molino de barras tenemos lo siguiente, básicamente la carga está dada por barras y el mineral por supuesto, ¿ok? Luego tenemos en este caso tamaño de la barra no, sino que tenemos el tamaño del medio moldurante, que en este caso viene a ser una bola forjada. Acá tenemos una imagen referencial justamente de los medios de molienda que podemos añadir al molino de bolas para generar justamente molienda de finos, medios y gruesos. Por eso es que se añade justamente un collar de bolas. Ya, bueno, para este caso tenemos justamente tamaños normalmente de 2.5, 3, 3.5 pulgadas, ¿ok? El tamaño o el diámetro de la bola que ingresa al molino como carga. Luego tenemos el tipo de procesos a aplicar. En este caso nosotros aplicamos justamente molienda con la finalidad de reducir el tamaño de partícula. Es una parte complementaria justamente de conminución en una operación minera completa. En este caso con molienda, donde básicamente es el punto final de liberación del elemento de interés, generamos un tamaño que es compatible justamente con flotación, ¿ok? Como ya se dijo, para que en flotación las recuperaciones a ese tamaño sean óptimos. Y bueno, por la parte superior izquierda tenemos justamente la siguiente imagen, que viene a ser justamente planta, y tenemos los equipos de conminución molienda que se pueden llegar a ver. Y bueno, acá tenemos la carga, nivel de llenado de carga para un molino, referencialmente bolas, y acá tenemos el nivel de llenado de carga para un molino de barras, ¿ok? Y bueno, esa viene a ser justamente una parte teórica realmente corta acerca de un molino de bolas y ciertas características operacionales que tiene esta. Ahora vamos a ver justamente la parte teórica acerca de los factores correctores de Bond, cómo es que dimensionamos justamente un molino de bolas con dichos factores y demás características, como definición de los factores correctores, qué paso es el que sigue una vez de que determinemos justamente dichos factores correctores de Bond. ¿Ok? Vamos a ver en ese caso lo siguiente. Y bueno, acá tenemos justamente el material que vamos a desarrollar. Y vamos al siguiente punto. Y esta viene a ser justamente la parte de cálculo. Tenemos dimensionamiento del molino de bolas. Y bueno, tenemos lo siguiente. El método de Bond para dimensionar molino de bolas industriales comprende justamente las siguientes etapas fundamentales. Acá tenemos B.1. Determinación del Work Index del material a través de un test estándar de laboratorio desarrollado por Bond para el caso específico de molino de bolas. En este caso, como se dijo también en el video anterior para un molino de barras, lo que determinamos inicialmente viene a ser el Work Index base, ¿ok? Pero para ciertas condiciones específicas. Y las condiciones específicas para ese Work Index base están dados en B.2. Tenemos el valor del Work Index así calculado es para un molino de bolas tipo descarga por rebose de 8 pies de diámetro interior o interno, moliendo en húmedo y en circuito cerrado. Significa que este Work Index base únicamente es determinado con esas condiciones. Básicamente, ¿qué pasa si las condiciones no son las mismas? Por ejemplo, para un molino de un diámetro diferente 8 pies, otro tipo de descarga y básicamente moliendo en seco, las dimensiones básicamente varían, ¿ok? Y eso es por una variación del Work Index básicamente. Es decir, si las condiciones no se cumplen, requiero corregir mi Work Index, básicamente determinar un Work Index corregido. Tenemos B.3. En caso que las condiciones de operación estándar establecidas por Bond no se cumplan, deberán incluirse los siguientes factores correctores. En este caso, como se dijo, determinamos justamente los factores correctores para determinar el Work Index corregido y más adelante dimensionar justamente el molino. Acá tenemos factor F1, F2, F3, F4, F5, F6. En cuanto a la cantidad de factores que utilizo, básicamente hay una diferencia en cuanto a molienda de barras y molienda de bolas. Acá tenemos justamente 6 factores correctores y en molienda de barras tenemos 5 factores correctores. Lo vamos a ver si no con el simulador. Acá tenemos justamente molienda de barras y tenemos 5 factores correctores.
En cambio, en molienda de bolas tenemos 6 factores correctores, ¿ok? Y vamos a ver justamente qué describe cada factor. Volvemos en ese caso a la parte teórica y tenemos lo siguiente. Acá tenemos el factor F1 que describe justamente molienda en seco, F2 molienda en circuito abierto, F3 factor de eficiencia por diámetro del molino, F4 alimentación demasiado gruesa, F5 sobre molienda de finos, obteniendo CP80 menor o igual a 75 micrones, F6 baja razón de reducción en el molino. Bueno, consideramos justamente lo siguiente para determinar el Work Index corregido en este caso. El valor del Work Index 1, que viene a ser Work Index base, calculado en el punto B.2, o sea, el Work Index base deberá ser multiplicado por todos o algunos de los factores de corrección anteriores, según corresponde el caso, para obtener el Work Index corregido. O sea que nosotros, una vez de que determinamos adecuadamente cada factor, generamos primeramente un producto de todos los factores. Luego decimos de que el Work Index corregido viene a ser igual al Work Index base, que determino para ciertas condiciones específicas, por el producto de factores. ¿Ok? Eso es lo que tengo en ese punto. Luego, en este paso, básicamente generamos la definición de cada uno de los factores anteriormente dichos. ¿Ok? Tenemos justamente los 6 factores y la definición para cada factor. Acá tenemos el factor F1. Para el mismo rango de trabajo de molienda húmeda, la molienda seca requiere 1.3 veces más de potencia comparada con la molienda húmeda. Por consiguiente, debe multiplicarse W1, que es el Work Index base, por 1.3 en caso de molerse en seco en el circuito industrial. ¿Ok? En este caso te dice para la industria de cemento. En este caso ya tenemos F1 como dos valores, un valor de 1 y un valor de 1.3, similar para molienda de barras. 1 básicamente cuando tienes molienda húmeda, tienes pulpas, y básicamente 1.3 cuando tienes molienda en seco, industria del cemento, debido a que para molienda en seco requieres un 30% más de potencia que molienda en húmedo, es la consideración que tenemos. Luego tenemos justamente el factor F2. Cuando se efectúe molienda húmeda en circuito abierto, la cantidad de potencia extra requerida comparada a la misma molienda efectuada en circuito cerrado dependerá del grado de control requerido en el producto de molienda producido. El valor de F2 para molienda en circuito abierto está dado de acuerdo a la siguiente tabla. En este caso nos habla justamente el tamaño de control que tenemos en el producto. O sea, este valor de F2 fluctúa en función del tamaño de control. Acá tenemos el tamaño de control y acá tenemos justamente el factor F2, pero consideremos justamente para molienda húmeda en circuito abierto, ¿ok? Solamente para esa consideración. Caso contrario, circuito cerrado, el factor F2 tiende a 1 básicamente, ¿ok? Luego tenemos lo siguiente, el factor F3. Bueno, tenemos el siguiente punto. Es un hecho generalmente aceptado que la eficiencia de molienda varía con el diámetro interno del molino. Para molinos de diámetro interno igual a 8 pies, medido entre revestimientos, o sea, dimensiones internas justamente, el factor F3 es igual a 1. Y si el diámetro es diferente de 8 pies, entonces el factor F3 estará dado por lo siguiente. En este caso, y para el dimensionamiento inicial justamente del molino, se asume F3 igual a 1. Consecuentemente se asume de que el diámetro interno del molino medido entre revestimientos es de 8 pies. ¿Ok? Caso contrario que no se dé eso, y en ese caso lo vamos a ver también, ejecutamos lo siguiente. Básicamente la siguiente expresión para determinar F3. ¿Ok? Donde D viene a ser justamente el diámetro interno del molino. Pero consideremos justamente también el siguiente punto. Deberá notarse, sin embargo, que de acuerdo a datos de operación de planta, el aumento de eficiencia de molienda se detiene cuando el diámetro es mayor o igual a 12.5 pies. Significa de que si el diámetro que uno calcula es mayor a 12.5 pies, yo utilizo un valor de F3 constante de 0.914, ¿ok? Pero si el diámetro es menor de 12.5 pies, lo determino justamente con esta expresión, ¿ok? Tengo justamente lo siguiente. Luego tenemos lo siguiente, por consiguiente deberá multiplicarse el Work Index base por F3 en caso que el diámetro sea diferente de 8 pies de diámetro. Como D es desconocido al comienzo,
No es que sea desconocido, sino que inicialmente se pone un valor referencial de 8 pies, ¿ok? Por eso es que se supone justamente F3 igual a 1, es la consideración que tenemos justamente. Y luego cuando calculamos ya corregimos ese factor F3. Luego tenemos el factor F4. Cuando el molino de bola se alimenta con un material más grueso que un cierto valor óptimo, en este caso de igual manera que molienda de barras, hacemos una comparación del F80 con el F óptimo, donde para este caso el F óptimo lo determinamos justamente de esta manera. Este es el cálculo del F óptimo. Continuamos. Deberá utilizarse este factor F4. Este factor está relacionado directamente con el Work Index según se ilustra en la ecuación. Tenemos justamente la siguiente expresión para determinar el F4, pero solamente cuando se cumple esta condición, ¿ok? Cuando el molino de bola se alimenta con un material más grueso que un cierto valor óptimo. Y para hacer esa comparación requerimos justamente determinar el F óptimo, necesariamente. Luego bajamos y tenemos justamente el F5. Cuando el tamaño 80% pasante del producto es menor que 75 micrones, malla 200, deberá aplicarse el factor F5, correspondiente a sobremolienda de finos y calculable de acuerdo a la siguiente expresión. Esto ya básicamente es una pequeña comparación entre el P80 de ingreso que tú tienes y 75 micrones. O sea que solamente aplicas la siguiente expresión para una sobremolienda de finos, cuando tu P80 es menos de 75 micrones. Caso de ser mayor o igual a 75 micrones, básicamente utilizas un factor de 1, o sea un factor F5 de 1. ¿Ok? Luego tenemos el factor F6. Cuando la razón de reducción, que es el RR, del material en el molino de bolas es inferior a 6, deberá aplicarse el factor F6, situación generalmente encontrada durante la remolienda de concentrados y relaves en circuitos industriales. La ecuación respectiva es esta de acá. Básicamente cuando tu ratio de reducción, relación de F80P80 en este caso, te dice es inferior a 6, ejecutamos lo siguiente y determinamos justamente el factor F6. ¿Ok? Para ese caso requerimos justamente determinar ese ratio de reducción. Y hacemos la respectiva comparación, por supuesto. Incorrecto. A ver, por la parte de arriba, ya ok. Y ya tenemos justamente esa consideración. Ya. Luego tenemos justamente este punto. Acá tenemos B.4. El valor correspondiente al Work Index corregido estará dado entonces por la siguiente expresión. Work Index corregido es el Work Index base por el producto de factores. En este caso vienen a ser justamente los factores correctores de Bond. Acá tenemos Work Index corregido, Work Index base y factores correctores ya definidos. En sí es su producto. Luego tenemos B.5. Tenemos lo siguiente: el consumo de energía específica en la molienda industrial para ir desde un tamaño 80% pasante F80 hasta un tamaño 80% pasante P80 estará dado por lo siguiente. Es decir, una vez de que determinamos el Work Index corregido, determinamos el consumo específico de energía. El consumo específico de energía en unidad de kWh por tonelada. ¿Por qué determinamos eso? Para determinar justamente la potencia mecánica, ¿ok? Tenemos B.6, se especificará la capacidad deseada del circuito cerrado de molienda clasificación. Esta es una data de ingreso, o sea es el tonelaje de alimentación al circuito de molienda. Y si tienes ese tonelaje y tienes el consumo específico de energía, determinas la potencia mecánica, que bien puede ser en kilowatt o HPs. B.7 se calculará la potencia mecánica requerida para la combinación del material, ¿ok? Acá tenemos justamente la potencia mecánica, como se dijo, kilowatt o HPs. Luego, B.8 calculamos la potencia eléctrica requerida en la entrada del motor suponiendo una eficiencia de N%. Determinamos la potencia eléctrica en función de la eficiencia que tenemos justamente, ¿ok? Esta potencia eléctrica tiene que estar sí o sí en HPs, porque en función a eso dimensionamos justamente el molino. Acá tenemos justamente, conociendo el valor de potencia eléctrica en HPs, calculamos las dimensiones del molino de bolas. En este caso lo que calculamos viene a ser justamente el diámetro del molino, que es un diámetro efectivo o un diámetro interno.
Vamos a este punto y acá tenemos justamente la expresión mediante la cual nosotros básicamente calculamos ese valor, ¿ok? Acá tenemos por ejemplo el despeje de diámetro en sí, diámetro interno del molino. Acá tenemos PE, que viene a ser, como se dijo, la potencia eléctrica requerida a la entrada del motor. Acá tenemos el K sub B, que viene a ser una constante de proporcionalidad cuyo valor depende del tipo de molino seleccionado. Tenemos el VP, que en este caso viene a ser porcentaje de volumen interno del molino cargado con bolas, volumen aparente de la carga de bolas expresada como porcentaje. Básicamente el JC, ¿ok? Luego tenemos el CS, que viene a ser la velocidad crítica, que te dice justamente que tiene que estar en el rango del 68 al 78% de la velocidad crítica. Y tenemos justamente la relación LD. Pero en este punto tenemos este KB. Este KB está en este punto. Acá tenemos justamente tipo de molino de bolas y valor de KB, que es una constante del bol mil o el molino de bolas. Por ejemplo, primer caso, descarga por rebose, molienda húmeda, utilizamos 4.365 por 10 a la menos 5. Segundo caso, descarga por diafragma, parrilla, molienda húmeda, 4.912 por 10 a la menos 5. Y tercer caso tenemos descarga por diafragma, molienda seca, 5.456 por 10 a la menos 5. Tenemos justamente estos tres casos para la inserción de KB, ¿ok? Que es la constante para el molino de bolas. Y lo incluimos justamente en el simulador. Bueno, continuamos. En este punto lo que determinamos, como se dijo, viene a ser el diámetro del molino, que es el diámetro interno. Y bueno, cuando determinamos este diámetro, vimos en el punto inicial, en el factor F3, lo siguiente básicamente. Para un diámetro igual a 8 pies, utilizamos un factor F3 básicamente de 1. Pero si el diámetro es diferente a 8 pies, tenemos que recalcular justamente ese factor F3. Y si recalculamos el F3, recalculamos una vez más las dimensiones del molino y el work index corregido, por supuesto. ¿Ok? Hasta ese punto ya se entiende justamente cómo viene a ser la metodología del dimensionamiento para un molino de bolas. Ahora lo vamos a ver justamente en el simulador metalúrgico. Bueno, tenemos lo siguiente, acá tenemos justamente la vista previa, le damos un clic a molino de bolas y tenemos la siguiente ventana. En este caso lo mismo, acá tenemos justamente el espacio de factores de corrección, acá tenemos condiciones operacionales para el dimensionamiento, tenemos una data por defecto, limpiamos la información. Por la parte de abajo tenemos dimensionamiento del molino de bolas, tenemos diámetro, longitud, work index corregido, en pies, kilowatt-hora por tonelada, tenemos el consumo específico de energía, kilowatt-hora por tonelada, la potencia eléctrica, potencia mecánica, unidad de kilowatt. En este caso, estas dimensiones justamente o estos cálculos son los iniciales, asumiendo justamente el factor de 3 como valor de 1. Y en este punto, dimensiones EGL ya básicamente son dimensiones corregidas, ¿ok? Dimensiones finales que tenemos justamente. Y acá tenemos el número de molinos. Podemos escoger más de un molino de bolas, 2, 3, y vemos justamente cómo varían las dimensiones y cómo varía la potencia. Acá tenemos justamente la misma data de ingreso en condiciones operacionales para el dimensionamiento. Tenemos capacidad, toneladas cortas secas por hora, diámetro referencial justamente para el molino de 8 pies. Acá tenemos el F80 en micrones, P80 en micrones. Aquí tenemos el BWI en kilowatt-hora por tonelada. Tenemos el KB, que viene a ser justamente la constante para el bol mil o molino de bolas. Tenemos velocidad crítica, nivel de llenado de carga, relación LD, longitud diámetro y la eficiencia del motor. Al lado de la izquierda tenemos justamente los factores de corrección. Como se dijo, si sobreponemos el cursor vemos justamente lo que significa. Seleccionamos el tipo de molienda, molienda en seco, molienda en húmedo, factor 2. Seleccionamos el tipo de circuito, factor F3, selección, factor de eficiencia por diámetro del molino, que consideramos justamente 8 pies, ¿ok? Tenemos diámetro referencial, factor F3. Luego tenemos el factor F4, selección, factor tamaño de alimentación, factor F5, selección, factor sobremolienda de finos, F6, selección, factor ratio de reducción, y tenemos descarga tipo, constante tipo de descarga de molino.
¿ok? Tenemos justamente toda esa información para este simulador y vamos a desarrollar un pequeño caso práctico. Por ejemplo, vamos a capacidad. ¿Cuál es la capacidad que tenemos justamente? Asumimos 525 toneladas cortas secas por hora. Luego tenemos en este punto un F80 de alimentación al circuito, 7350 micrones. Tenemos un P80 de 110 micrones. Tenemos un Work Index de Bond, Work Index base, 17 kWh por tonelada. Velocidad crítica. Tenemos 74% de velocidad crítica. Nivel de llenado de carga, 37%. La relación LD tenemos 1.32. Y tenemos en este punto la eficiencia del motor, que es del 96%. Ya tenemos justamente la data de condiciones operacionales para el dimensionamiento, más condiciones en los factores, ¿ok? En el primer factor selecciono justamente molienda en húmedo. Factor 2, circuito cerrado o circuito abierto. Circuito cerrado. Factor F3, referencia 8 pies. Básicamente alude a los grados de moliendabilidad por diámetro de molino, referencialmente 8 pies. Luego tenemos factor F4. En este caso solamente viene a ser una comparación del F80 que tú tienes de data de ingreso con el F óptimo. En este caso viene a ser un tamaño óptimo, ¿ok? Como no conocemos y vimos justamente de que para molienda de barras sí conocíamos, en este caso ponemos calcular únicamente. Luego tenemos el factor F5, es para una sobremolienda de finos. En este punto hace una comparación con el P80 que tú tienes de data de ingreso con 75 micrones. Decimos, aplicamos cuando el P80 es menos de 75 micrones. En este caso tenemos 110 micrones. Y aplicar cuando el P80 es mayor o igual a 75 micrones. Ponemos el caso número 2 porque tenemos un P80 de 110 micrones. Luego tenemos el factor F6. Le damos un clic y tenemos justamente lo siguiente. Acá no conocemos los dos primeros casos. No conocemos si el ratio de reducción es menor a 6 o es mayor o igual a 6. En ese caso le damos en calcular. Tipo de descarga, seleccionamos overflow húmedo, parrilla seco. Tenemos overflow húmedo. Ya tenemos justamente toda la data de ingreso y nada más, es lo que requerimos justamente. Para este caso, por la parte inferior tenemos justamente la selección del número de molinos de bola. En este caso, por defecto lo dejamos en 1. Ok, ya vamos a ver justamente qué pasa cuando tenemos 2 molinos o 3 molinos. Cómo es que afecta esto a las dimensiones que tiene justamente el molino y a la potencia eléctrica determinada. También tenemos en este punto un KB que viene a ser, como se dijo, constante. Referencialmente tomamos descarga tipo o tipo de descarga. Le damos un clic en este botón dimensionar molino. A la vista nos aparece justamente lo siguiente: clic dimensiona molino con sin factor de corrección adecuado. Y le damos un clic. Y nos aparece la siguiente ventana: dimensionamiento de molino de bolas, método de Bond, dimensiones de molino, número de molinos 1, diámetro efectivo en pies 22.7, longitud efectiva en pies 30, potencia eléctrica del motor 11.047.92. Y tenemos justamente las consideraciones a tomar. 1. Estas dimensiones son finales en el caso de corregir factor F3. 2. Se determinó dimensiones efectivas de diámetro y longitud. O sea que lo que determinamos en este punto justamente son dimensiones efectivas internas, ¿ok? Básicamente esa es la data que tenemos. Y esta potencia que determinamos justamente viene a ser mediante la siguiente expresión. Viene a ser con esta expresión determinamos justamente esa potencia, una vez conocido diámetro y longitud. Y por supuesto las condiciones que tenemos en este punto. Y aceptamos. Bueno, tenemos justamente 22.7 por 30. ¿Qué pasa cuando tenemos dos molinos? ¿Cómo afecta esto a las dimensiones y cómo afecta a la potencia eléctrica? Le damos dos molinos, dimensionamos. Y tenemos justamente el número de molinos 2.
diámetro efectivo 18.62, longitud efectiva 24.58 y tenemos una potencia eléctrica del motor 5523.96. Aceptamos y ahora pondremos justamente 3 molinos. Dimensionamos y tenemos justamente el número de molinos, tenemos 3, diámetro efectivo 16.58, longitud efectiva 21.89, potencia eléctrica del motor en HPs 3682.64. Y bueno, eso sería todo justamente en cuanto a este tema de cómo dimensionar un molino de bolas mediante los factores correctores de Bond. Hasta este punto ya desarrollamos justamente en total dos aplicaciones o dos simuladores en sí de dimensionamiento. El primero, que fue en el anterior video, que dimensionaba un molino de barras, y este que dimensiona justamente un molino de bolas. ¿Ok? Y ahora podemos llegar a limpiar justamente toda esta información, limpiar información, y le damos en sí y podemos llegar a dimensionar una vez más otro molino de bolas, pero con diferentes condiciones operativas. Salimos y salimos. Y bueno, hasta este momento ya culminamos justamente este video desarrollando justamente el tema de dimensionamiento de un molino de bolas mediante los factores correctores de Bond. Comentar que más adelante vamos a publicar justamente más videos referidos a diferentes simuladores, cálculos en MS Excel y demás. ¿Ok? Muchas gracias por su atención, que tengan un excelente día, cuídense.